En Marte hay rayos. No como los de la Tierra. No grandes arcos de electricidad cruzando el cielo. No el tipo de rayo que ves en una tormenta de verano iluminando el horizonte por un instante. Sino rayos silenciosos, invisibles, que nacen dentro de los tornados de polvo que ya viste en este canal. Y Perseverance los escuchó. No los fotografió, los escuchó. Con un micrófono instalado en su mástil, el rover captó algo que ningún instrumento había registrado antes en otro planeta. El sonido exacto de una descarga eléctrica naciendo dentro de un torbellino de polvo marciano. Un chasquido. Un silencio de 8 milisegundos. Y luego algo que los científicos no esperaban. Un mini estampido sónico. El mismo tipo de sonido que produce un rayo en el momento exacto en que el aire explota a su alrededor. Publicado en la revista Nature el 26 de noviembre de 2025, verificado por equipos de 3 países distintos. Real. Pero esto no es solo una curiosidad científica, porque esos rayos silenciosos están haciendo algo en la superficie de Marte que cambia por completo lo que entendemos sobre el planeta. Están destruyendo moléculas, las mismas moléculas que los científicos llevan décadas buscando, las moléculas que podrían ser señal de vida. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué son esos rayos, cómo Perseverance los grabó por accidente, qué están destruyendo en la superficie marciana, y por qué eso convierte a Marte en un lugar más hostil y al mismo tiempo más fascinante de lo que creíamos. Si este tipo de descubrimientos te genera la misma curiosidad que a mí, este canal es exactamente para ti. Quédate, porque el planeta que creías conocer acaba de volverse más extraño. Para entender por qué estos rayos importan tanto, primero necesitas entender algo sobre Marte que parece completamente contradictorio. Marte es un planeta casi sin atmósfera. La presión atmosférica en su superficie es solo el 1% de la presión que sentimos aquí en la Tierra. Para que tengas una referencia concreta, si subieras a una montaña de 30 kilómetros de altura aquí en la Tierra, algo físicamente imposible, la presión del aire sería aproximadamente la misma que en el suelo de Marte. Si estuvieras parado en Marte sin traje espacial, no habría suficiente aire para respirar. No habría suficiente presión para mantener los fluidos de tu cuerpo en su lugar. Los líquidos de tus pulmones comenzarían a hervir en segundos. Y sin embargo, ese mismo planeta tiene tormentas de polvo que cubren el planeta entero. Tiene tornados de 800 metros de altura. Tiene vientos que levantan partículas y las mantienen en el aire durante meses. Tiene tormentas globales que pueden oscurecer el sol durante semanas enteras. ¿Cómo puede un planeta casi sin atmósfera tener algunas de las tormentas más extremas del sistema solar? La respuesta está en la física del polvo marciano. En la Tierra, cuando las partículas de polvo se frotan entre sí, se genera electricidad estática. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando caminas en calcetines sobre una alfombra y luego tocas una manija de metal. Sientes el chispazo. Quizás lo has sentido en un día seco de invierno. Quizás te ha pasado al quitarte un suéter. Ese pequeño dolor instantáneo es electricidad estática. En la Tierra es casi siempre inofensivo, pero en la Tierra ese chispazo es pequeño. Para generar un rayo de verdad con ese mecanismo, el llamado efecto triboeléctrico, necesitarías 3 millones de voltios por metro. La fricción del polvo seco nunca llega ni cerca de esa cantidad. Por eso en los desiertos terrestres el polvo se frota, genera carga estática y casi nunca produce descargas visibles. En Marte, la ecuación cambia completamente. La atmósfera delgada significa que el aire se ioniza mucho más fácil. El umbral eléctrico necesario para producir una descarga real cae a solo 15.000 voltios por metro, 200 veces menos que en la Tierra. Lo que en la Tierra es solo un chispazo estático inofensivo, en Marte puede convertirse en una descarga eléctrica real. Un rayo pequeño, silencioso, invisible, pero real. Y durante décadas los científicos sospecharon que esto ocurría. Calcularon que debía ocurrir. Construyeron modelos atmosféricos que predecían que ocurría. Escribieron papers teóricos sobre cómo debería sonar si alguna vez se detectaba. Pero nadie lo había confirmado directamente. Nadie había estado en el lugar correcto con el instrumento correcto en el momento correcto. Hasta que un micrófono en otro planeta grabó el sonido. Perseverance aterrizó en el cráter G0 el 18 de febrero de 2021. Tiene muchos instrumentos a bordo, un taladro para extraer núcleos de roca del tamaño de un lápiz, cámaras que fotografían el terreno con resolución milimétrica, un espectrómetro capaz de identificar la composición química de una roca a varios metros de distancia sin necesidad de tocarla, un helicóptero experimental que voló por primera vez en otro planeta, pero tiene algo que ningún rover marciano anterior tuvo: un micrófono.
el primero en funcionar en la superficie de Marte. El micrófono del Supercam fue diseñado con un objetivo muy específico: analizar el sonido que produce el láser del rover cuando vaporiza una roca para identificar su composición. El láser golpea la roca. La roca estalla en plasma durante una fracción de segundo. El plasma emite luz que los espectrógrafos analizan y también produce un sonido característico, un pequeño estallido. Ese sonido le dice a los científicos cosas sobre la dureza, la densidad y la estructura del material que acaban de vaporizar. Era para eso que el micrófono existía, nada más. Pero desde el primer día en Marte, el micrófono también capturó otras cosas: el viento marciano. Un sonido bajo, constante, casi fantasmal, el primer sonido que cualquier instrumento humano grabó en la superficie de otro planeta. Perseverance grabó más de 30 horas de audio marciano en sesiones cortas de 3 minutos cada 2 días. Para ahorrar energía, para ahorrar datos. Solo se encendía cuando había algo específico que registrar. Luego captó algo más inesperado: el sonido de un tornado de polvo pasando directamente sobre el rover. El primer audio de un torbellino en otro mundo. Los científicos escucharon ese audio con atención. Y dentro de él, en el momento exacto en que el núcleo del tornado pasó sobre el micrófono, había un sonido que no debería estar ahí. Un chasquido. Inicialmente lo ignoraron. Pensaron que era un grano de arena golpeando la membrana del micrófono. Algo mecánico, sin importancia. El tipo de ruido que cualquier instrumento recoge cuando hay partículas volando. Y durante meses, ese archivo de audio permaneció en los archivos de la misión sin que nadie prestara atención especial a ese chasquido. Hasta que alguien lo hizo. El científico Baptiste Chide, de la Universidad de Toulouse en Francia, estaba revisando sistemáticamente los archivos de audio de la misión cuando volvió a escuchar ese chasquido. Y esta vez lo escuchó diferente, porque Chide no era solo un experto en sonido marciano, era un experto en electricidad atmosférica. Había pasado años estudiando descargas eléctricas en ambientes extremos, sabía exactamente cómo suenan. Y ese chasquido no sonaba como un grano de arena golpeando metal. Tenía una firma acústica completamente distinta. Sonaba como estática eléctrica. Convocó a un equipo de especialistas, físicos de atmósferas planetarias, expertos en electricidad, ingenieros del instrumento. Compararon el perfil acústico del chasquido con los perfiles conocidos de descargas eléctricas en laboratorio. La coincidencia era demasiado exacta para ser casual. Había un overshoot inicial, el primer pico de señal cuando la descarga afecta el cableado del micrófono, una relajación de exactamente 8 milisegundos, el tiempo que tarda el sistema electrónico en estabilizarse, y en los 7 eventos más claros, después de ese silencio de 8 milisegundos, había algo más, un pequeño estampido sónico, el mismo tipo de señal que produce un rayo en la Tierra en el momento en que el canal de plasma se colapsa y el aire a su alrededor explota repentinamente. No era un grano de arena, era el sonido de una descarga eléctrica, un rayo, pequeño, silencioso e invisible para cualquier cámara, pero perfectamente audible para un micrófono diseñado para escuchar otra cosa. Conseguimos algunos muy buenos donde se puede escuchar claramente el sonido del chispazo, dijo Ralph Lawrence, científico de Perseverance en el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins, y no había ocurrido una sola vez. Al revisar todos los archivos de audio disponibles, el equipo encontró que Perseverance había grabado 55 eventos eléctricos a lo largo de 2 años marcianos. En 16 de ellos, un tornado de polvo había pasado directamente sobre el rover. 55 rayos marcianos, grabados por accidente, por un micrófono que no fue diseñado para buscarlos, en sesiones de grabación que representaban solo una fracción pequeña del tiempo total. Cuando el equipo publicó los resultados en Nature el 26 de noviembre de 2025, la reacción de la comunidad científica fue inmediata, porque esos rayos no eran solo un fenómeno interesante, eran una pieza que faltaba en el rompecabezas más importante de Marte. Para entender por qué estos rayos cambian todo, necesitas entender un misterio que los científicos llevan 20 años intentando resolver: el metano. Durante 2 décadas, distintas sondas y rovers han detectado pequeñas cantidades de metano en la atmósfera marciana. No siempre, no en todos los lugares, pero aparece, se registra y luego desaparece. Eso de por sí ya es extraño. En la Tierra, el metano es producido principalmente por 2 procesos: actividad geológica volcánica o actividad biológica, principalmente microbiana. Las vacas, los arrozales, los fondos marinos, los organismos vivos que digieren materia orgánica y liberan gas. Encontrar metano en Marte implica que algo lo está produciendo. Y eso ya de por sí levantó muchas preguntas incómodas, pero hay algo aún más extraño que el metano mismo. El metano detectado en Marte desaparece, no lentamente,
no a lo largo de siglos como los modelos predecían. Desaparece en semanas, cientos de veces más rápido de lo que cualquier proceso conocido podría explicar. Los modelos atmosféricos calculaban que el metano en Marte debería durar en la atmósfera entre 300 y 600 años antes de ser destruido por la radiación solar, pero los instrumentos mostraban que desaparecía en semanas, a veces en días. Durante 20 años los científicos no encontraron una explicación satisfactoria. Los modelos no cerraban. La química conocida no explicaba esa velocidad de destrucción. Era uno de los misterios más persistentes y frustrantes de la ciencia planetaria moderna. Y entonces llegaron los rayos. Cuando una descarga eléctrica pasa a través de la atmósfera marciana, no solo produce luz y sonido, produce reacciones químicas violentas. La electricidad rompe moléculas, ioniza el aire, crea radicales libres altamente reactivos, fragmentos de moléculas con electrones desapareados que atacan químicamente todo lo que encuentran. Y esos radicales atacan y destruyen el metano en una fracción del tiempo que cualquier proceso fotoquímico normal requeriría. Las pruebas de laboratorio confirmaron lo que los modelos sugerían. Las descargas eléctricas en la atmósfera marciana pueden destruir metano cientos de veces más rápido de lo que la radiación solar por sí sola podría hacerlo. El misterio del metano que desaparecía podría tener finalmente una explicación después de 20 años. Y era esta: Marte tiene rayos, constantes, silenciosos, invisibles. Y esos rayos están limpiando su atmósfera continuamente. Pero eso abrió una pregunta aún más inquietante. Si los rayos destruyen metano, ¿qué más están destruyendo? Aquí es donde la historia se complica. Porque los mismos científicos que publicaron el hallazgo fueron los primeros en señalar la implicación más perturbadora de todas. Los rayos marcianos no solo destruyen metano, también destruyen moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas son compuestos de carbono complejos. No implican necesariamente vida. Pueden formarse por procesos puramente químicos, en meteoritos, en nebulosas, en volcanes. Pero son exactamente el tipo de moléculas que los científicos buscan cuando quieren saber si un lugar pudo haber albergado vida. Son los bloques básicos de la química de la vida. Sin ellas, ningún organismo puede existir. Y su presencia en una roca antigua es una de las primeras señales que los astrobiólogos buscan. Y la electricidad de los tornados marcianos las destruye. Cuando una descarga eléctrica atraviesa el suelo rico en percloratos de Marte, activa reacciones de cloro que degradan las moléculas orgánicas con una eficiencia que los científicos no habían calculado hasta ahora. Las pruebas de laboratorio muestran que este proceso puede degradar biomarkers, las señales químicas que usamos para detectar vida pasada o presente, en cuestión de días. Eso significa algo muy incómodo para todas las misiones marcianas. Las muestras de roca que Perseverance ha estado recogiendo con tanto cuidado, selladas en tubos herméticos, esperando ser traídas a la Tierra para buscar señales de vida pasada, fueron extraídas de rocas cuya superficie ha sido bombardeada eléctricamente durante miles de millones de años. Los tubos sellados están protegidos, las muestras dentro de ellos están seguras. Pero las capas superficiales de esas rocas, donde la señal química más frágil podría haberse conservado, llevan eones expuestas a esas descargas. Los rayos marcianos podrían estar borrando exactamente el tipo de evidencia que llevamos décadas intentando encontrar. Eso no significa que la vida no existió en Marte. Significa algo más específico y más importante. La vida antigua habría tenido que estar enterrada, protegida metros bajo la superficie, para que sus rastros sobrevivieran hasta hoy. Lo cual es exactamente donde Perseverance ha estado buscando. Pero plantea una pregunta que los científicos todavía no pueden responder. ¿Cuánta evidencia ya fue destruida por estos rayos durante miles de millones de años antes de que llegáramos a buscarla? Si esos rayos destruyen moléculas orgánicas en la superficie de Marte hoy, la pregunta obvia es, ¿lo han estado haciendo desde siempre? Y la respuesta es probablemente sí. Marte tiene tornados de polvo desde hace miles de millones de años. Siempre que hubo viento y polvo, hubo condiciones para generar electricidad estática, y con una atmósfera tan delgada, siempre fue más fácil que en la Tierra producir descargas reales. Eso significa que la superficie de Marte ha sido bombardeada eléctricamente durante casi toda la historia del planeta. Pero aquí está el detalle que más me detuvo de toda esta investigación. Un tornado de polvo en la Tierra, incluso uno de los más grandes que se hayan registrado, raramente genera suficiente carga estática para producir una descarga visible. La atmósfera densa amortigua la acumulación de carga. Para producir un rayo de verdad con polvo en la Tierra, necesitarías condiciones excepcionales y mucha cantidad de material. Un tornado de polvo en Marte puede producir una descarga real con solo 15.000 voltios. Pero los tornados marcianos no son pequeños. Los más grandes alcanzan 800 metros de altura.
30 metros de diámetro, y se mueven a velocidades de huracán, levantando y agitando millones de partículas de polvo por segundo. Los científicos calcularon que un tornado marciano de tamaño grande puede acumular cargas eléctricas de varios millones de voltios en su interior. Eso no es un chispazo estático inofensivo. Eso es energía suficiente para interferir con sistemas electrónicos, para dañar sensores y circuitos no blindados, y para representar un riesgo real y calculable para los trajes espaciales de futuros astronautas. Piénsalo de esta manera: un rayo promedio en la Tierra descarga entre 100 millones y 1000 millones de julios de energía. Los rayos marcianos son mucho más pequeños que eso, pero ocurren constantemente, en cada tormenta de polvo, en cada tornado que cruza el desierto rojo, en cada remolino que se forma cuando el sol calienta el suelo marciano. Perseverance grabó 55 en 2 años, y el micrófono solo estaba encendido unos pocos minutos cada 2 días para ahorrar energía y datos. Si el micrófono hubiera grabado de forma continua las 24 horas, el número real de descargas detectadas habría sido cientos de veces mayor. Marte no tiene rayos dramáticos que cruzan el cielo como en las películas. Tiene una lluvia constante, silenciosa e invisible de descargas pequeñas que cubren el planeta cada vez que el viento sopla, cada día, sin parar, desde hace miles de millones de años. Y eso cambia radicalmente la forma en que pensamos en todo lo que queremos hacer allí. Porque si la vida existió en Marte, sus rastros no están en la superficie. La superficie es un ambiente hostil en múltiples dimensiones simultáneas. Rayos que destruyen orgánicos, radiación ultravioleta que penetra sin una atmósfera densa que la filtre, percloratos tóxicos que atacan cualquier molécula compleja, y temperaturas que oscilan entre extremos capaces de romper materiales. Si la respuesta existe, si hay algo que confirme que Marte alguna vez albergó vida, está debajo, protegido por metros de roca que nunca han visto la superficie. En las capas de sedimento profundo donde el agua antigua dejó sus depósitos hace miles de millones de años. Exactamente donde el delta del cráter Jezero podría guardar sus secretos. Exactamente donde las misiones futuras van a perforar. Exactamente donde la humanidad va a buscar cuando finalmente llegue allí con las herramientas correctas. Entonces, ¿qué nos dice este hallazgo en realidad? Nos dice 3 cosas muy concretas. La primera, Marte tiene rayos, pequeños, silenciosos, invisibles, pero reales, confirmados, publicados en Nature. Grabados 55 veces por un micrófono que no fue diseñado para buscarlos, en sesiones de grabación que cubrían solo una fracción del tiempo total. La segunda, esos rayos explican uno de los misterios más persistentes del planeta: por qué el metano en la atmósfera marciana desaparece cientos de veces más rápido de lo que los modelos predecían, un misterio que llevaba 20 años sin respuesta y que ahora tiene una explicación concreta y verificable. La tercera, esos mismos rayos destruyen moléculas orgánicas en la superficie, lo que significa que cualquier señal de vida antigua tiene que estar enterrada profundamente para haber sobrevivido. Y eso convierte las misiones de perforación profunda en las más importantes que jamás hayamos planeado para Marte. Marte no es el desierto silencioso y quieto que imaginamos. Es un mundo eléctricamente activo, donde los tornados craquean con rayos invisibles, donde la atmósfera es constantemente alterada por descargas que nadie veía, donde la superficie destruye la evidencia que llevamos décadas buscando, y donde la respuesta a si alguna vez hubo vida probablemente no está en la superficie, está esperando debajo de ella. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que hay otros 2 videos en este canal que conectan directamente con lo que acabas de ver. Uno sobre los fenómenos imposibles que ocurren en Marte ahora mismo, incluyendo los tornados que producen estos rayos, y otro sobre lo que Perseverance encontró exactamente en las rocas de Jezero, y por qué los científicos de la NASA se quedaron en silencio. Ambos están en el canal. Y antes de ir, la pregunta que me quedé pensando mientras construía este video: si los rayos marcianos están destruyendo evidencia en la superficie desde hace miles de millones de años, ¿crees que todavía hay algo preservado debajo? ¿O llegamos demasiado tarde? Cuéntamelo en los comentarios, me interesa genuinamente leer tu respuesta.